Dios le bendiga. Me dio mucha risa cuando Juan Carlos estaba leyendo la cita que trajo para el momento de las ofrendas, porque él hizo la pregunta, ¿por qué leo esta cita? Y yo le puedo dar la respuesta y es porque el Señor le dijo. Porque definitivamente ese es precisamente el tema que yo voy a tratar en el día de hoy. Y básicamente con eso, con una historia que viene muy de la mano con esa, que es precisamente que lo importante no es tanto la acción de lo que vamos a hacer, sino la intención detrás de ella. Y para comenzar, me voy a poner adelante. Ya ustedes deberían de saberlo, pero ustedes saben que a mí me gusta traer muchas citas bíblicas. Así que vamos a ir a través de la Biblia. Así que vamos a comenzar leyendo en Primera de Crónicas, en el capítulo 22, no, perdón, Primero de Crónicas 21. Desde el 1 al 14 vamos a estar leyendo. Primero de Crónicas 21, desde el 1 al 14. Según lo vayan encontrando, se pueden ir poniendo de pie en reverencia a la palabra de Dios. Entonces, tiene como título, David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque a la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste de Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Se pueden sentar. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que está sucediendo aquí. Dice la palabra de Dios que Satanás tentó a David a que hiciera un censo en el pueblo de Israel. Y David le dio la orden precisamente a Joab, uno de su mano derecha, para que hiciera el censo, tal y como se le había, estaba en la idea de David. Joab y los demás líderes, los demás príncipes también le dijeron, oye, no conviene esto, que se haga esto. Vamos, en otras versiones dice más o menos, vamos a orar para que el Señor siga multiplicando tu pueblo, pero ¿qué tú ganas con eso? Lo único que tú puedes hacer es traer maldición al pueblo de Israel. Pero al fin y al cabo, la voz del jefe es lo que más vale. Así que Joab agarró e hizo como le pidieron. Fue e hizo un censo. Lo que sucedió a causa de esto, tal como Joab había dicho, es que Dios se enojó con el pueblo de Israel, no solamente con David, con el pueblo de Israel. Y me da un poco de risa el hecho de cómo Jehová muestra las consecuencias, porque pareciera que está hasta a la carta. Tú eliges.
En la puerta número 1 tienes esta opción. En la puerta número 2 tienes esta segunda y en la puerta número 3 tienes esta. ¿Qué tú quieres que te pase ahora por ese pecado que hiciste? Y dice la historia que David no quiso escoger, dejó al mismo Jehová que sea quien escogiera, y Jehová escogió la tercera, que era 3 días el ángel de Jehová destruyendo a todo el pueblo de Israel. No lo leímos, pero más adelante sucede, pasa y acontece que cuando el ángel de Jehová llega a Jerusalén y David lo ve, cae en tierra, se postra y le vuelve a pedir perdón a Dios por lo que había cometido, y Dios le dice que debía de hacer un sacrificio en un lugar específico, y así mismo David fue y lo hizo tal y como Dios le había pedido, y de ahí es que sale la frase que la mayoría de nosotros conocemos, de que David dijo que no daré a Dios nada que no me cueste, porque él fue a comprar el lugar y la persona se lo quiso ofrecer de gratis y él, no, yo tengo que comprarlo porque esto me tiene que costar algo. Y se le dio ofrenda a Dios y Dios aceptó eso y perdonó al pueblo. Pero lo que me quiero enfocar es en el hecho de dónde se inicia todo este problema. Dice la palabra de Dios que todo inició en que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, pudiera un grupo de personas hacer lo que sería una doctrina de hombre de esto y decir que el censo no es de Dios, que el censo viene del enemigo, que hacer el censo es llevarse de lo que el enemigo quiere para nuestras vidas. Sin embargo, ese no fue necesariamente el problema, y eso lo podemos ver en Números 1, del 1 al 3. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y más adelante, en el versículo 54, dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Y vemos que cuando acababa de salir el pueblo de Israel de Egipto, había sucedido algo prácticamente similar. Se había hecho un censo, se había hecho no solamente un censo cualquiera, sino específicamente de todas las personas que sean mayores de 20 años, o sea, para saber con cuánto se contaba para ir a la guerra. Entonces, ¿cuál pudiera ser la diferencia entre la historia que vimos en Números y la historia que vimos en Primero de Crónicas? Y es la razón detrás de por qué se hicieron ambos censos. No fue tanto el hecho de que se contara a los israelitas lo que molestó a Dios, sino la razón que hubo detrás de todo esto. La razón por la que David lo hizo es porque quería saber con qué contaba, entre comillas, si tenía que ir a la guerra. Sin embargo, Dios en una y otras ocasiones se lo había dicho y se lo había demostrado que no era por sus fuerzas, no era por la cantidad de personas, sino porque el mismo Dios iba a estar con ellos. Así que si él tenía que confiar en algo, no era en la gente, era en Jehová. Al parecer, David olvidó lo que él mismo había escrito en el Salmo 71, que el verso 1 dice: Dios mío, en ti he puesto mi confianza, no me pongas jamás en vergüenza. Y el verso 14 dice: yo, por mi parte, siempre confiaré en ti y te alabaré más todavía. Esto provocó que la tentación de Satanás hiciera que esto que él mismo había escrito anteriormente y se lo había dicho a Jehová su Dios, se lo olvidara de momento, y que pusiera la vista en lo que humanamente otro rey pudiera confiarse, que es en la fortaleza de su propio reinado, ya sea por las fortalezas, las murallas que rodeaban su pueblo, o por la fortaleza de los hombres, o por las espadas, o por todo eso. Esto
eso es lo que los demás reyes que adoraban a otros dioses que eran falsos se basaban para saber si tenían o no oportunidad de ganar. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía la orden de no confiarse en eso, sino que se confiara en Jehová de los ejércitos. Y esto es una de las primeras historias que yo quiero comparar en el día de hoy, porque quiero hacer mucho hincapié en el hecho de que no es lo que hacemos, sino la razón de por qué lo hacemos. Siempre hay una razón, al menos que usted tenga problema en el cerebro, todo lo que usted hace tiene un sentido. O sea, nada en el mundo, nada. Uno simplemente comienza a hacer algo sin ningún tipo de sentido. Si usted se levantó y fue a trabajar aún sin querer porque sabe que necesita trabajar. O sea, todo lo que hacemos, nuestro día a día, hasta el estar aquí es por una razón. Cualquier cosa que hacemos es por una razón y eso es lo que quiero enfocarme, porque en la Biblia hay muchas historias que si nos enfocamos solamente en la acción y nos olvidamos en la razón, pues pudiéramos provocar en nosotros doctrinas de hombre y comenzar a enseñar cosas como no son y vivir de una forma como no es. Y voy a ir un poco más adelante a la historia. Y voy a hacer más o menos un resumen bien resumido. Después de David vino Salomón y fue el rey de Israel. Luego todos conocemos la historia de Salomón. Fue muy bien al principio, después se cayó, desobedeció a Jehová y al final de su vida Dios utilizó a otra persona que era Jeroboam para que hiciera algunas cosas que Dios le estaba pidiendo y le dio como promesa a esta persona 10 de sus tribus. Le dijo que él iba a reinar sobre 10 de las tribus de Israel. Luego de que muriera Salomón, sucedió tal y como Dios había dicho, y el descendiente de Salomón, Roboam, dijo algo que no debió decir, y eso provocó que el reino se dividiera en dos, lo que es el reino de Israel con 10 tribus, que ahí lo comenzó a reinar Jeroboam, y el reino de Judá con 2 tribus, que lo comenzó a reinar Roboam. Para Dios mantener la promesa que ya le había hecho a David, se aseguró de que siempre en el reino de Judá haya un descendiente de David. Porque Dios es un Dios de promesa que no se puede contradecir a sí mismo. Así que desde ahí en adelante comenzó la historia con lo que es el pueblo israelita entre 2 reinos, reino de Israel y reino de Judá. Los reyes que estuvieron en Israel, muchos fueron malísimos y otros fueron malos. Y en el reino de Judá, una buena cantidad de ellos fueron buenos, otros no fueron buenos. Y hoy yo quiero que hablemos de uno de los que no fue bueno, que fue Ocosías. Ocosías fue uno de los descendientes de David que reinó sobre el reino de Judá. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue malo, ya que se llevó de los consejos de su madre y de sus parientes, que también eran malos en ese entonces. Y dice la palabra de Dios que él decidió unirse al pueblo de Israel, que en ese entonces adoraba todo tipo de dioses, que no era el Dios verdadero, y decidió unirse al rey de Israel, que se llamaba Joram, para ir a atacar al pueblo de Siria, al rey de Siria. Y lo que sucedió a través de esto es que el rey de Israel fue herido en dicha batalla y se lo devolvieron a su casa. A Joram se lo devolvieron para su reinado. Y Ocosías decidió ir a visitar a Joram. Y ahí, donde él decide ir a visitarlo, es donde vamos a leer esta historia. Segundo de Crónicas 22, versículo 7 y versículo 8. En Dios habla hoy, lo voy a leer. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. ¿Se recuerdan que Joram había caído, le dieron un fuetazo en la guerra y se lo tuvieron que llevar para allá para atenderlo y Ocosías fue a visitarlo? Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi,
Pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Ahab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste, y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron, se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron teniendo en cuenta que era hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Y vemos lo que sucedió después de que Ocosías decide ir a visitar a Joram. Lo que sucede es que ya Dios tenía a alguien ungido para matarlo. Y suena hasta un poco extraño de que Dios haya ungido a una persona para matar precisamente a un rey de Judá. Y si usamos esta historia, podemos decir, ok, sabemos algo, Ocosías era malo y Dios lo quería muerto. ¿Es o no es así? Es así, Ocosías era malo y Dios lo quiso matar porque ungió a esta persona precisamente para eso, para que lo mataran. Y si comparamos esta historia con la de otra persona, de otro joven que también conocemos muy bien, que es Saulo. Vamos a Hechos 7, del 57 al 58, para conocer un poco de quién era este joven llamado Saulo. En traducción al lenguaje actual dice: los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que habían acusado falsamente se quitaron sus manos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí había comenzado lo que no necesariamente comenzado de que comenzó en este momento, pero ya había comenzado lo que era el perseguir a los cristianos y hasta matarlos. Y ya vemos que ya Saulo estaba incluido en este mover. En Hechos también, en el capítulo 8, en el inicio del versículo 1, dice: Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de joven puede ser que maten a una persona en su propio frente a pedradas, que lo arrastren de un lado a otro y que le parezca muy bien? Mi hermano, yo no sé usted, pero para mí Saulo no era bueno. Saulo era muy, muy malo. En el versículo 8 dice: mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Con este hombre ya no se podía ni siquiera estar tranquilo en tu casa hablando de Jesucristo. Ya ni eso se podía, porque él tenía potestad de entrar a tu casa, sacarte y mandarte a la cárcel, si te sale fácil. En el capítulo 9, en el verso 1 y 2, vemos algo que me impresionó aún más de Saulo. Y era esto: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a las ciudades de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. O sea, ahora Saulo no simplemente se conformaba con que él tenía control y podía destruir a todos los cristianos en Jerusalén, sino que fue a pedir un permiso para también poder hacer eso en otras ciudades. Ahí podemos ver qué corazón tenía este hombre en ese momento. Era un corazón horrible. Eso definitivamente era algo que a mí no me agradaría haber vivido en ese entonces con ese señor. En Hechos 9, ya después de que él tuvo su encuentro con Jesús, cuando Jehová le había dicho a Ananías que vaya y que iba a pasar tal cosa porque Saulo había perdido la vista y eso, responde Ananías: me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra sus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí, en Damasco, a todos los que te adoran. Ananías sabía que Dios le estaba hablando y le estaba dando una orden directa y clara. Y aún así,
no quería hacerla a primera instancia. Así de ese temor provocaba este joven llamado Saulo en ese entonces. ¿Y a qué quiero ir con todo esto en relación a la historia de Ocosías? ¿No habrá alguien pensado en aquel entonces que habría sido mejor matar a Saulo? ¿No habrá alguno de los cristianos que se deje llevar por su propio impulso y haya pensado en tomar una por el equipo? O sea, sacrificar a este Saulo que estaba siendo un problema para todos los cristianos en ese entonces. Nadie lo habrá pensado. Porque si vemos la historia de Ocosías, a Ocosías lo mataron, apenas tenía 1 año en el reinado de Judá, y básicamente lo que nos dice la Biblia que él hizo fue que se juntó con el pueblo de Israel. O sea, no era ni siquiera que él estaba matando directamente a su propio pueblo ni nada por el estilo, sino que él simplemente se juntó con ellos. Y estoy diciendo simplemente, ustedes me entienden, no vayan a pensar que yo creo que eso es poca cosa. Pero en comparación, humanamente hablando, en comparación con lo que estaba haciendo Saulo, se veía mucho peor lo que estaba haciendo Saulo. ¿Es o no es? Por lo menos yo lo veo así. Yo lo entendería humanamente hablando, de forma de que Saulo merecía morir aún antes que Ocosías. Humanamente hablando yo. Y es por esto que no nos podemos llevar del que yo voy a hacer tal cosa porque a mí me da el deseo, sino que debe de ser la razón detrás de todo esto. No podemos nosotros venir a tomar decisiones que salgan de mí mismo, porque nuestra verdad, lo que conocemos, se limita a lo que está a nuestro frente. Solamente Dios es el único que conoce el presente, el pasado y el futuro de una persona. Solamente Dios es el que puede tomar este tipo de decisiones. Y aunque los cristianos en ese entonces, fíjense que el mismo Ananías no lo entendía, no entendía qué propósito podía tener este hombre que hacía sufrir de tal manera a todos los que creyeran en Jesucristo. Dios sí lo sabía. Y hoy en día, ya que nosotros sabemos qué pasó con Saulo y que Saulo se convirtió en el apóstol Pablo y tenemos todas sus cartas y todas sus enseñanzas y todas las cosas que hizo, hoy nosotros podemos decir, ya todo tiene sentido. Y precisamente por eso es que me quiero enfocar de que muchas veces si nosotros nos enfocamos en las acciones del pasado y no nos enfocamos en la razón de por qué se hizo en el pasado, pues entonces vamos a cometer errores en el día de hoy, porque nosotros no entendemos el futuro, nosotros no entendemos ni siquiera el mundo, mi hermano. Los científicos han vivido desde que existe la razón, han estado tratando de explicar cosas, y la realidad es que nosotros no tenemos ni siquiera entendimiento de dónde estamos parados. Esa es la realidad. Solamente Dios, que está en los cielos y que lo sabe todo, es el único omnisciente, es el único que puede saber qué es lo que va a pasar, qué va a producir esta acción y por qué se hizo esto que se hizo. Y por eso es que me quería enfocar en eso, y la manera de cómo saber lo que Dios quiere para nosotros la vamos a ver en otra historia. Y esta historia la vamos a ver un poco diferente porque es un antes y un después. Y este antes y un después viene siendo de los 11 apóstoles que estuvieron con Jesucristo y después de Jesucristo. Ustedes saben por qué dije 11, ¿no? ¿Verdad? Sí, ok. Entonces, vamos a ver, porque yo no sé ustedes, pero cada vez que yo veo, escucho de los discípulos, escucho de ellos o leo de ellos, a mí me pareciera un grupo de personas diferente el que está en los 4 evangelios que el que está en los hechos, por decir algo. Parecen un grupo de personas totalmente diferentes, y uno pudiera decir o que son 2 grupos de personas diferentes o que algo sobrenatural pasó. Así que vamos a ver un poco de quiénes eran estos apóstoles antes de que llegaran a los hechos.
En Mateo 8, del 26 al 27, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eso, yo no sé ustedes, pero yo veo a un grupo de hombres que no tienen ni la más mínima idea de la persona que tienen al lado. Aunque ya habían visto una serie de cosas que le tenían que haber dicho qué tipo de persona tenía al lado. Sin embargo, aún así, Jesús le dice, hombres de poca fe, y ellos se preguntan entre ellos, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En Mateo 14, del 30 al 31 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas y él estaba viendo que Jesús estaba caminando sobre las aguas. Él mismo dio 2 o 3 pasos ahí sobre las aguas y aún así dudó. Él estaba viendo que cosas increíbles estaban sucediendo justo al frente de él y debajo de sus propios pies y aún así dudó. Mateo 15:33 dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y quiero hacer énfasis que es la alimentación de los 4,000, no la de los 5,000. Ya la de los 5,000 había sucedido. Y aún así, esos verdugos vienen a preguntar, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Una multitud más grande que esa ya había saciado Jesús con menos. Y aún así ellos preguntan este tipo de cosas. O sea, vemos que este era un grupo de personas que le decían, le mostraban y le repetían lo mismo y aún así no entendían qué era lo que le estaban hablando. En Mateo 16, desde el 6 al 11 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ellos ni siquiera entendían la enseñanza de Jesucristo y estaban con él y la escuchaban día tras día tras día. Mateo 16, del 22 al 23, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No hay nada que decir ahí. Mateo 17, del 15 al 20. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y hago una pausa ahí, que recuerdes que ya Jesús le había dado autoridad de hacer todo eso. O sea, no era como que le estaban poniendo algo más difícil que ellos no pudieran hacer. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Y ahí los discípulos le preguntan, ¿y por qué tú lo pudiste hacer y yo no? Porque ustedes no tuvieron fe. Básicamente fue la respuesta de Jesucristo. No lo voy a leer, pero en Mateo 19:13 es cuando se menciona que los niños estaban tratando de acercarse a Jesucristo y ellos se trataban de poner, lo quitaban del medio y cosas. Sin embargo, un poco antes de eso, ya Jesús le había enseñado que el mayor del reino de los cielos eran los niños. O sea, ya Jesús se lo había dicho literalmente esas palabras y aún así ellos no lo entendían y lo que hacían era alejar a los niños de Jesucristo. En Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta.
y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ya no solamente que ellos lo habían vivido, el estar con Jesucristo, sino que justamente antes de eso, ya él le había dicho que el Padre y él eran el mismo. Y aún así Felipe no entendía eso. Está también la negación de Pedro a Jesús que se encuentra en Mateo 26. Me estoy volando algunos porque se haría muy largo y ustedes están tomando la idea. Y en Juan 20, 25 le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este fue Tomás, el que no creía, el incrédulo. Y precisamente, aunque Jesús le había dicho que todo esto debía suceder y que al tercer día iba a pasar tal cosa y que tal cosa y lo otro, y se lo repetía, aún así, no lo creía. Ahí a eso es lo que yo me refiero al decir que este grupo de personas parece un grupo totalmente diferente al que vemos en el libro de los Hechos. Y vemos que solamente comenzando el libro de los Hechos, en Hechos 2:43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Todo lo que acabamos de leer hace un momento era un grupo de personas que no entendían ni básicamente creían. Sin embargo, aquí no ha comenzado bien los hechos de los apóstoles y ya está diciendo que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el 41, un poco antes, dice que ese fue el primer sermón de Pedro, y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Eso definitivamente es increíble, por eso es que lo digo, increíble humanamente hablando, y por eso es que lo digo, el hecho de que parecieran dos grupos de personas totalmente diferentes, y me hace preguntarme, ¿dónde se produjo este cambio? ¿Qué fue lo que produjo el antes y el después en estos 11 apóstoles? Y lo podemos leer ahí mismo. En Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu Santo es la diferencia. Lo que hace el antes y el después en nuestra vida es el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos decir una historia de cómo éramos antes y podemos decir una historia de cómo somos ahora y podemos llegar a la sencilla conclusión de que por el Espíritu Santo hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Yo me deleito, no lo veo aquí, pero me deleito cada vez que escucho el testimonio de Francisco Pacheco, que él dice que antes él era una persona que estaba callado, silencioso, sentado en una esquina, no le gustaba mucho interactuar con los demás. Sin embargo, ese no es el Francisco Pacheco que yo nunca lo he conocido ese, porque definitivamente este Francisco Pacheco es todo lo contrario de eso. Es una persona que siempre está muy alegre, siempre está gozoso, siempre le habla a uno y uno, hasta si uno está molesto, se alegra nada más de hablar con él. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y es con ese mismo Espíritu Santo que podemos interpretar esta bendita palabra de Dios. Ese mismo Espíritu Santo que estuvo en ese entonces con esos discípulos y que tantas cosas hemos leído que se hicieron a través de él, vive ahora en nuestras vidas. Qué privilegio que cada uno de nosotros podamos ser hogar del Espíritu Santo. Y es solamente con él que podemos entender las verdaderas enseñanzas que están en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay muchas cosas. Y existen muchas personas que lo utilizan es para justificarse.
¿Ha conocido gente así? Porque yo sí he conocido mucha gente así. La gente puede utilizar un versículo cualquiera y sacarlo de contexto y hacer lo que quiera hacer y decir que la Biblia lo dice. Y esa es la realidad, porque la Biblia es completa y habla de todo. O sea que usted puede tratar, humanamente hablando, y decir que la Biblia dice cualquier cosa, porque la Biblia habla de todo, la Biblia es completa. Solamente con el Espíritu Santo podemos discernir realmente la enseñanza que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y así, con ese mismo Espíritu Santo es con el que podemos vivir día a día, actuando de la manera que Dios quiere que actuemos. Y ya para finalizar, quiero precisamente que hagamos todos una breve oración, muy sencilla, que si se pueden poner de pie, para que todos tratemos de ponernos en comunión y no necesariamente hablarle a Jesús ni hablarle a Dios el Padre, sino que cada uno de nuestro corazón tratemos de hablar directamente con el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo está ahí para cualquier persona que lo quiera. El Espíritu Santo está dispuesto para cualquier persona que le pida que llene su interior. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos y darnos un propósito. El Espíritu Santo está ahí para cualquier persona que decida rechazar al mundo y aceptar lo que solamente Él tiene para darnos. Señor, muchísimas gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque has decidido morar en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque no lo merezco y sé que realmente fallo constantemente, pero tú estás dispuesto a que inmediatamente yo alejo de mí el pecado, tú estar ahí, sobresalir tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque me das el discernimiento para entender la bendita palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que me dice por dónde debo guiarme. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que pones en mi corazón el saber cuando he hecho algo malo que a ti no te agrada. Gracias, Espíritu Santo, porque solamente en ti se puede ver un cambio verdadero en las personas. Permite que nos apartemos por completo del pecado, que todo lo malo se aleje de nuestra vida para que podamos aceptarte a ti por completo, que nos llenes en todas partes, en cada rincón, en cada cuartico que no querramos darte espacio, Señor. Saca lo que sea que haya ahí para que te pongamos a ti en primer lugar, porque lo que queremos ser personas llenas de ti, llenas de tu unción, llenas de tu poder, llenas de tu palabra. No queremos ni siquiera hablar nosotros, sino que sea tú que hables a través de nosotros, porque sabemos que sin ti nada fuéramos, sabemos que sin ti nada tuviéramos y sabemos que sin ti poco futuro nos queda, Señor. Solamente queremos honrarte a ti y pedirte perdón por las veces que te hemos apartado de nuestras vidas. Te queremos pedir perdón por aquellas cosas que aún quedan en nosotros que pudiera ser un estorbo para ti. Queremos pedirte perdón por nuestro día a día y aún aquellas cosas que ni siquiera sabemos que hemos fallado por falta de conocimiento. Te pedimos, Señor, que sigas poniendo en nosotros el deseo de estudiar tu bendita palabra, el deseo de buscar de ti, de hablar contigo para saber lo que tú esperas para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos.